Buenas noches. Personalmente, tenemos como invitado al doctor Carlos Salcedo esta noche. Hay muchos temas importantes, muchos temas interesantes. Con él podríamos tocarlos todos, pero el tiempo no es suficiente. La Junta Central Electoral, que por los intereses individuales, unos dicen que sí, que es constitucional, otros dicen que no es constitucional, y con la ley de partido lo mismo. Pero además podemos hablar del caso de Odebrecht. El doctor Carlos Salcedo es abogado de una parte de los imputados, de la decisión del juez Ortega Polanco y la Suprema Corte de Justicia, y de otros temas interesantes con relación al derecho en la República Dominicana. Con Carlos Salcedo vamos a sostener una conversación de mucho interés para todos nosotros y ustedes también. Esta noche tenemos como invitado al doctor Carlos Salcedo. Doctor, feliz tenerle. Gracias, Guardianex. Agradecido, doctor. Gracias a ti. Doctor, antes de nosotros entrar aquí en vivo, nos decía alguien, porque las invitaciones de los invitados, valga la repetición, nosotros las tenemos por las redes, y me decían, Mayobanes, ¿es verdad que vuelve doctor o esa es la entrevista? No, el doctor vuelve otra vez, a petición nuestra y de los amigos que nos ven, y estamos muy agradecidos de los televidentes que nos ven y nos agradecen por tenerle invitado de la calidad suya. Yo creo que es un gran privilegio para mí y con toda honestidad, a veces se habla de que humildemente agradezco la invitación, yo la agradezco con todo lo que vale. Gracias, doctor. Doctor, la abogacía, el derecho, ¿sigue teniendo la repercusión, la importancia para ir a una universidad y uno dedicar 4 o 5 años y su vida estudiando el derecho ya después de uno ser profesional? ¿Vale la pena todavía, doctor? Mira, todavía nos quedan a nosotros muchos pasos en la República Dominicana para consolidar el Estado de Derecho, extenderlo y al mismo tiempo que nosotros tengamos una vida en Constitución, como ha dicho incluso en su momento el presidente del Tribunal Constitucional y otros. Y al mismo tiempo para nosotros vivir en legalidad, es decir, para que incluso el Estado vuelva a su propia legalidad siempre, se mantenga revisándola siempre y los ciudadanos también sean obedientes a la ley. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la medida en que hayan más personas capacitadas, formadas en el conocimiento de la estructura y organización del Estado, de cómo se compone, de cómo se estructura, de las facultades que tienen cada uno de los estamentos del Estado, y al mismo tiempo personas con capacidad para reclamar derechos, que evidentemente los abogados son, diríamos, el portaestandarte fundamental del ejercicio de una defensa de derechos, en esa misma medida yo aplaudo que haya muchos abogados para abogar. Para eso, para abogar, ¿qué es abogado? Abogar por algo, pedir, peticionar y obtener derechos. En sociedades donde hay tradiciones de arbitrariedades, mucho más, nosotros evidentemente que vamos avanzando como sociedad, pero innegablemente que también tenemos todavía no solamente rastros, sino espacios de no derecho, espacios donde está seriamente cuestionada la defensa y protección de los derechos fundamentales de la gente, de los derechos esenciales, y al mismo tiempo se procura que hayan ciudadanos que tengan niveles, diríamos, de conocimiento, y el conocimiento, evidentemente, unido al compromiso. Usted no se puede comprometer con lo que no conoce. Entonces el abogado diríamos que es un instrumento estelar. Yo siempre digo que la vida me privilegió, porque los abogados somos entes privilegiados en una sociedad, sobre todo democráticas, que se precie de democrática o que quiere cada día más crecer en democracia. En la medida que haya un conocimiento pleno de lo que significa la democracia, la pluralidad, la apertura, el respeto de los derechos no solamente de las mayorías, sino de las minorías,
en esa misma medida el conocimiento que da el derecho en manos del abogado, en la cabeza del abogado, en la expresión no solamente jurisdiccional en el ámbito de los tribunales, sino también en el plano del ejercicio propio de los negocios, de las transacciones, de los arbitrajes. El conocimiento que da el derecho es significativamente un privilegio para cualquier ciudadano. Yo me siento honrado. Ahora, yo quisiera que todos los abogados del país pudieran de alguna manera entender el papel que la deontología le da, es decir, que la ética del profesional del derecho le da. Porque lamentablemente muchos abogados, como existen en otras carreras, denigran mucho la profesión, no son, creo que la mayoría, no lo creo, hay muchísimos abogados, no solamente buenos técnicamente, sino que pueden responder éticamente, deontológicamente a los mandatos que establece no solamente el marco normativo propio del ejercicio de la profesión, sino todo el marco de la organización del Estado en la República Dominicana y el ordenamiento jurídico en sentido general. ¿Qué tan importante es la ética en la profesión del derecho? Yo diría que la ética es directamente proporcional a las obligaciones esenciales que tiene todo profesional. Y de manera particular en el campo del derecho. Yo voy a poner, Guarionex, un ejemplo traído del tiempo. Cuando yo era un imberbe en el derecho, apenas comenzando el ejercicio de la profesión, mi padre, ya fallecido, me decía, mira mi hijo, mi papá era un empresario, comerciante, industrial de la ciudad de Moca y del Cibao, porque también tuvo participaciones fuera de la ciudad de Moca. Recuerdo que recién iniciando el ejercicio de la profesión, me decía, mira mi hijo, cuando un cliente se te va a sentar a pedir tu ayuda, tu apoyo profesional, no conoce absolutamente nada de lo que te va a pedir probablemente. Tú evidentemente, si eres un profesional que no está ceñido por la ética de la profesión, evidentemente que tendrás la oportunidad de engañarlo, porque un abogado bien puede decir que hizo una gestión y no la hizo. Puede decir que hizo una gestión en una dirección determinada y no la hizo en esa dirección. Y el profesional del derecho está comprometido con la gestión, que no es de resultados, sino de medios, pero en la gestión de medios, en su obligación de medios, está profesional e inexcusablemente obligado al buen resultado de la gestión, a la mejor gestión posible, porque la falta profesional es inexcusable. Es decir, cuando un profesional del derecho falta a la ética, el cliente que se sienta ahí, que te apodera, tiene el derecho de demandarte en responsabilidad civil como consecuencia del incumplimiento de los deberes éticos. Por lo tanto, hay un mandato que desborda los límites propios de la subjetividad del individuo, que no es un mandato moral venido de la religión o venido de cualquier otro mandato externo al Estado, sino que es un mandato que da el Estado dominicano a todo profesional. Por eso hay un colegio que debe vigilar por la conducta ética de cada profesional, que tiene un tribunal disciplinario que debe funcionar adecuadamente y de manera ejemplar para disciplinar toda la práctica profesional en la República Dominicana. De ahí que la ética, yo diría que es uno de los elementos fundamentales para que haya un ejercicio notable y noble de la profesión. Yo siempre he dicho que el abogado no es el que ha tenido un buen ejercicio hasta el momento. La historia es importante, la experiencia es importante desde el punto de vista no solamente técnico, sino profesional y ético. Pero cuando llega un caso determinado, el caso en el que tiene que demostrar cada abogado que tiene un compromiso ético y que tiene un compromiso técnico, que tiene que ponerlo al servicio de ese cliente, tiene que ser necesariamente para ese caso. Porque el caso que te consagra a ti éticamente, profesionalmente, no es el caso que pasó,
No son los casos que bordean al Es el cliente que que tú tiene en el tienes momento. delante. Es el que tú tienes en ese momento. Y pongo una comparación, que lo he hecho con alumnos en determinado momento, en momentos en que he tenido que dar algunos cursos, conferencias, incluso dentro del ámbito propio de mi oficina, de mis compañeros de oficina. Tan importante, repito yo con frecuencia, y ya lo repiten ellos, es un cliente que tiene un patrimonio de 100,000 pesos y lo pone en tus manos para defenderlo o para recuperarlo, como el cliente que te trae un caso de cientos de millones de pesos, de miles de millones de pesos. Porque para ese de 100,000 pesos es todo lo que tiene en la vida. Para el otro quizás sea todo y no lo sea todo tampoco. Pero independientemente del monto y de la persona, de lo que sea públicamente conocido o no, de los méritos que haya acumulado o de los reconocimientos públicos que pueda tener, el ciudadano de a pie también tiene el mismo derecho de reclamar esos derechos. Y el abogado que entiende eso trasciende la ordinariedad del ejercicio de la profesión. Se convierte en un ente trascendente como lo veo yo. El abogado es un ser privilegiado, pero no es un ser privilegiado para vanagloriarse, es un ser privilegiado para honrar la toga que tiene que pesarle, porque a final de cuentas sus manos está. Si bien es cierto que la decisión depende de un tribunal, depende del sistema de justicia, no menos cierto es que el patrimonio, la libertad, y la libertad es como la vida. Es así. No tiene que ser Carneluti para decirlo. Carneluti decía que la libertad es exactamente lo mismo que la vida, prácticamente eran sus expresiones, yo parangonándolo, haciendo una especie de bordeo de lo que él decía de sus frases. Y para mí, cuando un abogado no pone, diríamos, todo el énfasis que tiene que hacer en el ejercicio notable de la profesión, que es lo mismo que decir, que es poner todas las capacidades, aptitudes, experticias, experiencias al servicio de tu caso. Porque con eso también el abogado nutre la jurisprudencia con su mejor ejercicio técnico, le da las herramientas incluso a los jueces para decidir lo más correctamente posible, lo más apegado a la verdad, lo más apegado a la ética y lo más apegado a lo que finalmente la gente entiende que debe ser el ejercicio de la profesión, a la justicia. Y yo creo que honestamente me siento orgulloso siempre de ser abogado, pero al mismo tiempo, cuando me reviso, digo, el compromiso es muy grande y humildemente lo hemos aceptado. Doctor, cuando inicié con la palabra ética, es para que usted me diera esa explicación válida, pero para irme coherentemente a la ética de un juez cuando tiene la responsabilidad de vida del juez, del abogado, del que administra la justicia, por ejemplo, Ortega Polanco. La ética, ¿es ético que él tenga que esperar o pedirle a la Suprema Corte de Justicia porque algunos imputados, o dos, o tres, o un imputado, le diga a él que, mire, yo le estoy reacusando a usted porque usted no debe ir ahí, porque usted ya me condenó a mí, yo considero que usted no debe estar ahí, y sus abogados? ¿Es ético de parte de él que tengan que esperar a la Suprema Corte o él tomar la decisión propia de irse? No sé si Óyeme, ¿qué pregunta? No sé si me di a entender. Sí, sí, perfectamente. Usted mencionó un término ahorita, yo soy imberbe en eso, doctor. No, pero eres un excelente entrevistador y le ha dado en la llaga con tus preguntas al tema. Mira, desde el punto de vista técnico, procesal, primero, el que tú cuestiones a un juez mediante una recusación, ¿qué es la recusación? La reunión de elementos de hecho que están definidos en la norma que ocasionan su inhabilitación para conocer el caso. Y la inhibición es un acto voluntario, personal, que tiene que ver con la concepción ética, la concepción interna que tiene el juez de su imparcialidad. Es muy difícil para un juez como Ortega, que tiene el talento, las capacidades, la experiencia, que está en el más alto nivel del sistema ordinario de justicia,
en la Suprema Corte de Justicia, que es autor de obras, incluso del derecho procesal, el Código Procesal Penal visto por un juez. Poniéndolo en práctica ahí, doctor. Exacto, ponía en juego, evidentemente, no solamente lo que es la ética, la deontología del ejercicio del profesional de la justicia al servicio de la ciudadanía, sino también sus capacidades técnicas, cómo puede confluir una cosa con la otra. ¿Y por qué digo eso? Porque el juez Ortega tiene para mí ese dilema. El dilema del juez que se sabe ducho, que se sabe que éticamente puede reunir todas las condiciones habidas y por haber para creer en él, pero esto no es un tema de credibilidad, es un tema de imparcialidad. La imparcialidad no tiene que ver con un cuestionamiento a él como persona, es que la ley define parámetros, presupuestos que son necesarios tener en cuenta para que un juez se inhabilite. ¿Cuál es, en el caso particular de él, el presupuesto que le inhabilita? El 78.6, el artículo 78.6 del Código Procesal Penal, establece que un juez que haya conocido en otra etapa del proceso algo del juicio o del proceso es objeto de recusación, puede ser sujeto de recusación. Y evidentemente, si está reunido ese presupuesto, lo que tenemos que analizar si él conoció en etapa diferente a la que está conociendo ahora algo del caso de Brecht. El proceso penal, Guarionex, está conformado por diferentes fases, momentos procesales. El primer momento es la investigación preliminar, que es una investigación que se hace y que da ocasión en muchas oportunidades a que no se prosiga la investigación por el momento o que dé ocasión a que se continúe la investigación y muchas veces el Ministerio Público dice, mira, aquí hay indicios suficientes y tengo la duda de que este individuo se me pueda escapar y de que además me pueda torpedear las pruebas, pueda dañarlas, pueda esconderlas, pueda incluso falsearlas, pueda hacerlas desaparecer. Voy a pedir una medida de coerción contra él. Eso es la investigación preliminar, eso es una fase, diríamos, preliminar. Pero luego viene la investigación propiamente dicha, que es para reunir los elementos que consoliden esa presunción que hay contra esa persona, ese pequeño prejuicio que hay en la investigación preliminar. A eso se le llama fase preparatoria, que es una frase compuesta desde el momento mismo que se inicia la investigación hasta que hayan los actos conclusivos. ¿Cuáles son los actos conclusivos? El primero de ellos, la acusación, si se encuentran fundamentos, es decir, indicios que permitan derivar la responsabilidad a juicio del investigador, a juicio del juez de la instrucción, a juicio del Ministerio Público y luego validado por el juez de la instrucción, que diga que ese individuo puede ser posiblemente, presumiblemente responsable de un hecho relevante penalmente. Primera cosa. El segundo elemento, que haya prueba suficiente, y de hecho adquiere la categoría de prueba toda esa parte de las actuaciones procesales, indicios, evidencias que se van reuniendo durante la investigación, adquiere la categoría de tal de prueba cuando llega al juicio, a la audiencia preliminar, que es la fase intermedia. Y ahí se convierte en prueba, cuando el juez dice, mire, eso va a juicio de fondo y estas son las pruebas. Entonces ahí se convierte en prueba. Cuando termina esa fase preparatoria de la investigación, que culmina con la acusación, puede terminar también con un archivo, provisional o definitivo. En este caso, en el caso de Brecht, tú recuerdas que hubo exclusiones de gente que fueron, contra las que fueron ordenadas medidas de coerción. Y fueron simplemente ordenados sus archivos respecto de una parte de ellos. Fueron 8 que quedaron fuera. Quedaron 6. Y un nuevo imputado. Y un nuevo imputado. Sí. En este caso, una persona que había sido presidente, Chu Vázquez, que había sido presidente del Senado de la República en una sola oportunidad. Cuando termina esa fase, con la acusación, y en este caso con la acusación y el archivo, se inicia otra fase. ¿Cuál es la fase que se inicia? La fase intermedia, dentro de la cual se encuentra la audiencia preliminar. ¿Y qué dice el 78.6? Que el que ha conocido una fase anterior, que es la fase preparatoria, no puede entrar a la fase intermedia.
Entonces, por eso le pedimos nosotros, en nombre de Andrés Bautista García, que primero al presidente de la Suprema revocara esa decisión, porque en violación al artículo 78.6 había designado por error al mismo juez. Y segundo, pedimos al propio juez, le pedimos que se inhibiera, y que en caso de que no se inhibiera, es decir, que voluntariamente aceptara que no tenía la habilitación legal para hacerlo, para conocer del proceso en esta fase, entonces nosotros procedíamos subsidiariamente a recusarlo por la causa del 78.6 del Código Procesal Penal. Si él se hubiese inhibido, la Junta Central Electoral, la Suprema, directamente podría descartarlo. Bueno, te la vamos a aceptar, la inhibición. Mire, funciona de la siguiente manera. Si él acoge la inhibición, remite esas actuaciones, suspendiendo sus actuaciones, las remite ante el presidente de la Suprema, que fue quien lo designó. Ahora, si no la acoge la inhibición, tiene que mandarlo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y el Pleno es que tiene que decir, no te aceptamos, te aceptamos la inhibición o no te la aceptamos en el ámbito que lo haya hecho. Si acepta la inhibición, tiene que ir entonces al Pleno, y el Pleno conoce de esa inhibición. Igualmente pasa con la recusación. La recusación, finalmente, si él la acepta, entonces va directamente al presidente de la Suprema y a su par, al que lo designó, para que finalmente proceda en consecuencia. En el caso de que no la acepte, ¿verdad?, entonces va al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y si el Pleno lo asigna otra vez, doctor? Si la asigna, bueno, está imponiendo, en este caso, un juez que está inhabilitado legalmente, pero se podría dar el caso. Ya conlleva eso una ratificación y tendríamos que aceptarla. Entonces, usted iría como abogado y su cliente predispuesto. Bueno, si finalmente ese es el camino, que yo espero que no, espero que haya la sensatez y el conocimiento suficiente, y no que el presidente de la Suprema consulte con su almohada. Okay. Yo sé en la forma que lo dijo don Mariano Germán, a quien le tengo muchísimo respeto, cariño y admiración. Él quiso decir que él consultó el artículo 78.6 y la ley, no la almohada, porque un juez no anda consultando la almohada, lo que consulta son las normas legales vigentes, las que son válidas. Pero si finalmente ellos persisten en ese apoderamiento, nosotros no nos queda otro camino que lidiar con ese juez y tratar de demostrar evidentemente que hay una acusación sin fundamento y que no hay las pruebas que se requieren para el envío a juicio en el caso particular de Andrés Bautista. Ya a usted se le entregaron los expedientes, ¿verdad? El Ministerio Público, sugerido por ustedes. Sí, bueno, se nos entregó la acusación y se entregó una gran parte de la prueba de Andrés Bautista. Sin embargo, hay pruebas encriptadas, hay videos, CDs cuyas pruebas están encriptadas por un error, me imagino que no fue deliberado el error del Ministerio Público, y por lo tanto, y a eso se añade también el hecho de que hubo algunas pruebas que no nos llegaron, que están indicadas pero que no nos llegaron. Eso se adiciona al elemento de que a la fecha nosotros hemos recibido de la prueba de los demás imputados solamente las pruebas de Ángel Rondón, por mano del Ministerio Público y del tribunal. Por lo tanto, hasta que no recibamos todas las pruebas, tanto las que están insuficientes en el caso de Andrés Bautista García, como la de los demás imputados, nosotros no estamos todavía en la debida posición de la defensa que exige la norma y que protege la Constitución y los pactos internacionales. Porque tiene que recibirse toda la prueba del proceso. El proceso es uno solo. Aunque tú tengas una imputación contra Andrés Bautista García y tú digas que aquellos hechos son diferentes, se trata de una acusación contra 7 individuos. Y hay elementos que son comunes y hay elementos que son individuales, pero todo confluye a un solo proceso. Y por lo tanto, yo debo conocer toda la prueba que es común a todas las partes, pero además, inmediatamente una prueba forma parte de un proceso, esa prueba no pertenece al Ministerio Público, pertenece a todas las partes. Y yo puedo derivar las consecuencias que en favor de mi imputado puede tener una prueba que era señalada para otro. O puede el Ministerio Público inferir también perjudicialmente para otro
de una prueba que fue aportada al debate por parte de cualquiera de los imputados, deducir a su favor consecuencias en relación con las imputaciones que ya había hecho previamente. Doctor, permítanos irnos a un chancecito, por favor. Bueno, Sí, por favor. gracias a ti. Conversando con el doctor Carlos Salcedo. Doctor, leo su columna frecuentemente, tanto en el día como en el periódico El Listín Diario. Y estuve leyendo su posición, creo que en el día de ayer, con relación a la Junta Central Electoral y su resolución con limitar el asunto del proselitismo tan temprano y obviamente cada quien con sus intereses. Pero usted no está con sus intereses, usted está, como dice usted, con la Constitución. Usted dice que es constitucional que la Junta Central haya resolutado esa decisión. Mira, yo he estado en diferentes momentos, he escrito, he estado en algunos medios, en épocas diferentes, sosteniendo posiciones encontradas con la Junta Central Electoral por determinadas actuaciones, como también es convenido con la Junta Central Electoral en algún momento, en algunas de sus decisiones, instrucciones y demás. En este momento, y esto no es un tema personal, es decir, no es un tema subjetivo, no es un tema que tenga que ver con quienes están en la Junta Central Electoral, son personas para mí honorables, conozco muy bien por lo menos 3 de las personas que hay ahí, los otros lo conozco, evidentemente como personas públicas, y conozco referencia de sus actuaciones. Me parece que son personas correctas y que tienen toda una trayectoria que hay que defender. Sin embargo, mi posición no es una posición más que institucional. Si la Junta Central Electoral, en virtud de lo que dispone la ley, en virtud de lo que dispone la Constitución, y me refiero a la ley actual, el artículo 6, parte 2, letra G y H, establecen claramente una dimensión legal de su participación en cada uno de los procesos, de los momentos. Pero además, la Constitución en el artículo 202 establece el poder reglamentario de la Junta Central Electoral. Y yo digo, bueno, si la Junta Central Electoral, como enarbolan muchos, solamente está para el momento estelar del proceso electoral, de las asambleas electorales, el argumento que utilizan quienes así piensan, es un argumento incluso que a la inversa le hace mal a ellos mismos. Porque si yo puedo lo más, es decir, para el momento estelar en el que el voto popular se va a expresar para que los candidatos de cada uno de los partidos sean electos a cargos nacionales o a cargos locales, provinciales, ¿qué no sería también la Junta cuando todavía no se ha abierto el proceso electoral, que se manifieste en la pre-campaña que hay un exceso de apertura en lo que son las precampañas? Y la Junta Central Electoral el año pasado, el 21 de agosto del año pasado, adelantó su criterio de que no entendía inapropiado, extemporáneo, esos movimientos que habían de propagandas políticas, incluso habían algunas manifestaciones en medios de comunicación que fue criticado por la Junta Central Electoral. Por lo tanto, eso se convierte en, diríamos, un antecedente de esta decisión. Lo advertía la Junta y ahí yo asumo que la Junta Central Electoral dio a conocer que tenía poder reglamentario para hacerlo. Adelantó el juicio. Por lo tanto, no era inadvertido, ni es inadvertido, para cada uno de los líderes que ahora o de las personas que han elevado sus voces en contra de la decisión de la Junta Central Electoral. Pero además, el segundo criterio que se enarbola es que con ello se está violando el derecho de reunión, el derecho de libre expresión del pensamiento,
una serie de derechos fundamentales que yo digo, pero ¿cuándo lo ha violado la Junta Central Electoral? ¿Cuándo le ha dicho a los partidos políticos que no pueden reunirse en locales cerrados? Porque se trata de precampañas, se trata de movimientos que se hacen a lo interno de los partidos para convencer a quienes, a los que son miembros de un partido político, a los que se entiende que son simpatizantes de ese partido político. Y como no se ha abierto la campaña electoral, evidentemente usted no tiene el derecho de importunar al resto con precampañas cuando no se ha abierto la campaña electoral. Porque el mismo derecho que usted tiene de reunirse, tengo yo también el derecho de disfrutar, ¿verdad? Que los lugares públicos no sean copados y no sea atormentado el tránsito de cada una de las personas, y al mismo tiempo las manifestaciones que pueda hacer cualquier otro ciudadano cuyos derechos están siendo afectados por el derecho supuestamente constitucional de la libre reunión y la libre expresión del pensamiento. Pero lo que estamos viendo no es una libre reunión, son caravanas. Que son encuentros, le llaman algunos de solidaridad, encuentros de otra naturaleza, internos, pero yo lo que veo son caravaneos por las calles y veo manifestaciones incluso, que fue lo que vio la Junta, en locales y lugares abiertos y públicos. Pero eso no implica que usted no pueda reunirse, que usted no pueda incluso hacer encuentros con simpatizantes suyos para ver si en algún momento usted puede prender con su candidatura a nivel nacional y puede ser sujeto de una nueva elección o de una elección de una persona que nunca ha tenido el privilegio de ser un candidato de un partido político. Me parece que hay un celo excesivo y un desconocimiento del principio de legalidad. El principio de legalidad, en este caso, es el que le permite a la Junta Central Electoral, por mandato del artículo 6, precisamente dictar ese tipo de resoluciones. Y eso unido al artículo 212. El poder reglamentario, si bien es cierto, no puede ser excesivo, ni puede ir en violación de los derechos esenciales, ni de tampoco el contenido esencial de los derechos fundamentales. ¿En qué medida esa resolución está afectando el derecho a reunirse a los simpatizantes de cualquiera de los líderes nacionales? Sean de los que han sido presidentes o sean de los que pretenden ser candidatos a lo interno de cualquiera de los partidos políticos. ¿En qué medida se le ha violado ese derecho de reunión, ese derecho de expresión de cada uno de los simpatizantes de ese candidato? Yo quiero que me lo digan a mí, un experto en derecho constitucional, que me diga eso a mí para evidentemente decirle, bueno, yo no sé dónde estudió derecho constitucional, quizá yo tenga que volver a Castilla-La Mancha, quizá tenga que volver a la universidad, los diferentes lugares donde he estudiado el derecho constitucional, labrándolo no solamente teóricamente, sino desde el punto de vista práctico. Y fíjate tú, esta posición que sostengo no es una posición en contra de nadie, es una posición que también se condice con el reclamo ciudadano de hace muchísimos años de que las campañas políticas se aperturan inmediatamente se electa un presidente de la República. El país se llena de vallas, con lo que hay una contaminación visual, un atentado a la tranquilidad incluso de la gente a respirar un aire de cero política durante un tiempo, para que cuando lleguen las campañas electorales, las precampañas, la gente entonces, bueno, se ponga en eso. Pero aquí lo queremos poner al otro día de manera precipitada. Eso es extemporáneo y al mismo tiempo contradice de manera frontal no solamente la legalidad, sino también la Constitución de la República. Doctor, yéndonos al mismo tiempo casi, en las primarias abiertas, ¿son o no son constitucionales, doctor? Mira, yo sostuve ya hace un tiempo también, incluso en artículos que fueron publicados de manera amplia en el Listín Diario, y bueno, se reprodujeron también en otros medios, obviamente que sí. Y yo daba una serie de razones. Se decía, bueno, pero ya la Constitución, la Suprema Corte de Justicia en el año 2005 decidió sobre la inconstitucionalidad de una ley, y yo decía en ese momento que primero la cosa constitucional parece que estaba siendo desconocida por quienes sostenían que eran inconstitucionales las primarias abiertas. Y yo decía, bueno, pero
vamos a ver qué establece el artículo 216 de la Constitución de la República, que establece los criterios de transparencia y democracia interna que transforma los partidos políticos, que si bien es cierto que tienen un nacimiento privado, son instituciones públicas. ¿O acaso no reciben fondos públicos los partidos políticos? Presupuesto. Si bien es cierto que usted tiene el derecho de organización interna, yo tengo como Estado el deber de vigilancia de que a lo interno de los partidos, que son, diríamos, la fuente nutricia del poder, que ellos a lo interno de cada uno de los partidos sean absolutamente transparentes y esencialmente democráticos. Si no lo son, evidentemente que entonces, y de alguna manera afectan la debida participación ciudadana para que cada uno de los partidos cumpla los propósitos para los cuales fue transformado el sistema de partido a partir del año 2010, ratificado con la Constitución del año 2015, si no sirven para el orden público, para el bienestar general, si no sirven para la formación de todo lo que es la opinión pública, de todo lo que es, diríamos, lo que la ciudadanía necesita demostrar para que sea un ente de transformación del sistema de partido y de la democracia y de su consolidación, evidentemente que si eso no se hace al interno de los partidos, la única garantía que hay es de que el Estado intervenga. Y las primarias abiertas permiten reafirmar la solidez de la democracia, la pluralidad. Y usted dirá, bueno, pero hay partidos que van a ser de alguna manera influenciados por otros partidos para las votaciones. Pero las primarias abiertas también entrañan que si usted, y es el juicio que yo tengo y eso debe ser regulado, que si usted vota por un candidato de otro partido, porque usted puede ser incluso miembro de un partido, usted puede ser simpatizante de un partido. Y votar por otro. Pero usted dice, bueno, pero es que mi partido no me está ofreciendo el senador que yo quiero. Exacto. Es que mi partido no me está ofreciendo el candidato presidencial que yo quiero. Sí, que las abiertas le dan el derecho al ciudadano a elegir lo que considera. Claro, pero eso ya inmediatamente lo inhabilita para votar a lo interno de su partido. Por lo tanto, no es que va a votar dos veces. Una sola vez. Una sola vez. Y simultáneo. Y simultáneo. Claro. Entonces, en ese sentido, luego se decía que eso era convocar las primarias abiertas a lo interno de los partidos políticos, eso era adelantar las asambleas electorales que están previstas para un plazo determinado. Pero ¿y quién ha dicho que las asambleas electorales están abiertas con eso? Que porque en este caso cada uno de los partidarios vayan a votar en las mismas urnas de las elecciones nacionales o provinciales y locales, que con eso ya están abiertas las asambleas electorales, pero las asambleas electorales tienen un tiempo determinado. Eso no significa que la Junta no pueda intervenir en los procesos internos de los partidos políticos en cada una de las mesas electorales, de los colegios electorales aperturados, porque ya la gente sabe dónde están. Cada una de la gente sabe cuál es la mesa. Es para facilitar precisamente que haya una mayor participación, y una mayor participación significa que determinantemente el ciudadano puede influir en que hay una alternabilidad a lo interno de los partidos políticos que se están gestionando de manera pétrea por los mismos líderes durante 20 años. Hay partidos que tienen liderazgos o dirigentes que tienen 20 años. Pueden ser las dos cosas, dirigentes y liderazgos. ¿De qué manera se van a regenerar los partidos si no se les permite una participación plural, no solamente al interno de cada partido, que van a cada una de los momentos estelares de sus decisiones? Por ejemplo, un comité central de un partido, si bien es cierto que tienen libérrimamente el poder de votar, ustedes saben cómo que van generalmente, eso lo sabemos todos, cómo van las decisiones a los comités centrales. Ya van previamente adocenadas y simplemente se va a levantar generalmente la mano de lo que ya el comité político o como se llame en cada uno de los partidos ha tomado, diríamos, la determinación. Y simplemente se va a levantar la mano en un orden o en otro. ¿Y de qué manera ese miembro del comité central, si no tiene de alguna manera la presión de la sociedad para el cambio interno, se va a producir una renovación? Se van a petrificar y los liderazgos jóvenes o los nuevos liderazgos, que no necesariamente es de personas jóvenes, que no han tenido la participación estelar que pudieran tener, se están frenando, se están cercenando. Y eso cercena precisamente la democracia en la República Dominicana, que tiene que tener momento estelar de apertura
no solamente en las asambleas electorales, sino que la democracia se construye durante los 4 años, se construye con la participación determinante a lo interno de los partidos, a lo externo de los partidos y mediante mecanismos de participación plural. Entonces usted, en conclusión, está convencido que las abiertas es la solución de todas estas cosas. Yo creo firmemente que la mejor solución para el momento en el que vive la República Dominicana y lo que ha estado pasando en las últimas décadas es la solución fundamental para que, en primer lugar, hayan padrones electorales reales a lo interno de los partidos y puedan recuperar en algún momento lo que la primaria abierta no le da. El nivel, diríamos, de independencia interna que ellos quieren, que no ha funcionado, que no le ha permitido a ningún partido construir un padrón electoral creíble. ¿Cuál lo tiene? Yo quiero saber cuál partido en la República Dominicana tiene un padrón que pueda exhibir y que sea confiable. Pero ese no es el problema. El problema mayor es que debe respetarse la democracia al interno de los partidos políticos, se produzca realmente la transparencia al interno de los